Muy bien, justo, perfecto. Entonces, bueno, ahora pasamos al proceso en su dinámica, ¿no? El proceso en su dinámica, el proceso declarativo en su dinámica. Lo que voy a decir es aplicable tanto al proceso de conocimiento, al abreviado, como al sumarísimo, y donde haya que distinguir, haremos la distinción, ¿no? Y bueno, partamos de lo inicio, ¿no? De algo, pues, básico, que el proceso civil y en general cualquier proceso en el Perú, ¿no? Se rige por algo que fue formalizado hace unos años en unas máximas que no son tan antiguas como se puede pensar. La primera máxima es nemo iudex sine actores, o sea, no hay proceso, no hay juez sin demandante, no hay juez, el actor es siempre el demandante, actor, ¿no? Porque es el que acciona. No hay juez sin demandante, o sea, viéndolo objetivamente, no hay proceso sin un acto que lo active, ¿no? Que lo active, y ese acto nosotros lo llamamos demanda. ¿Esto qué significa? ¿No? Que no puede haber un proceso que se inicia de oficio por el juez, ¿no? No puede, cuando se dice de oficio, es de su propia iniciativa. Ningún juez, por obvias razones, pero a veces no son tan obvias, el Código Uruguayo, por ejemplo, dice, ¿no? Dice que los procesos inician al más o menos, ¿no? Aquí lo tengo el uruguayo. No hay proceso sin demanda o se inicia petición de parte, salvo que la ley disponga lo contrario. O sea, deja abierta la puerta para procesos que pudieran iniciarse de oficio. Felizmente nosotros no acogimos esta fórmula. Y el artículo 3 del título preliminar dice, ¿no?, que el proceso se inicia a pedido de parte, ¿no? Por lo tanto, sin excepciones. Y esto en general vale, ¿no? Vale para, sea cual fuere el ámbito procesal en el que nos movemos, sea que se trate de un proceso civil, de familia, laboral, o incluso penal, ¿no? Incluso penal. El artículo 1 del Código Uruguayo dice así, mire, la iniciación del proceso incumbe a los interesados. Las partes podrán disponer, en algún lado yo vi eso, a los interesados. Las partes podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquellos indisponibles podrán terminarlo en forma unilateral, bla, bla, bla. Oiga, ¿dónde estaba la fórmula esa? Bueno, el proyecto el otro proyecto, el código modelo, probablemente es el código modelo. Pero lo cierto es que en el Perú el juez no puede en ningún caso de oficio, o sea, de su propia iniciativa, iniciar un proceso. En Italia todavía hay algunos que pueden, los jueces de oficio, que es el proceso de quiebra, ¿no? El proceso de quiebra podría ser iniciado de oficio. Esto era lo característico. No, falimento no, tiene una ley especial. El falimento, pues, es la quiebra. Falimento es quiebra, es fallido, ¿no? Es una ley paralela, ¿no? También de la misma época, que le han hecho modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Pero digamos, la quiebra podría ser iniciada, proceso de quiebra de oficio por el juez. No sé si esto últimamente lo han cambiado, pero la leche falimentar, así tiene que ponerlo, pues, que es del 42, habilitaba al juez de quiebras a iniciar una quiebra cuando tuviera noticia, ¿no? Cuando los supuestos establecidos. Esto es una anomalía, ningún proceso debe poderse iniciar de oficio. Y la quiebra en Italia es un proceso, a diferencia de en el Perú, en donde ya no existe formalmente la quiebra como proceso de ejecución universal y concursal, sino existe el procedimiento concursal a cargo de un ente administrativo del perteneciente, que forma parte de la organización del INDECOPI, que se llama la Comisión de Procedimientos Concursales, y la ley del procedimiento,
procedimiento concursal general establece que no puede de oficio. Es uno de los pocos procedimientos, entre comillas, administrativos, que soy de administrativo, es un decir, eh, la regla es que los procesos administrativos, procedimientos administrativos, por definición, se puede iniciar, esto está en la ley del procedimiento administrativo general, se puede iniciar de oficio, o sea, por la propia entidad, la propia autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque es la tuteladora del interés protegido, ¿no? Eh, del interés protegido a nivel administrativo, que es el interés general. Entonces, como está en juego un interés general, la administración se puede mover sola. Se puede mover sola, porque es en tutela de su propio interés, ese que no es suyo, pero es el interés general. Esto no puede pasar a nivel judicial, en donde están en juego los intereses de otro, porque el juez no es un tutelador del interés público, sino del interés, los intereses que entran en juego, que son para el proceso civil claramente, intereses privados. Hasta hace unos años, o sea, hasta la Constitución de 1979, el proceso penal podía iniciarse de oficio. Y de hecho, un juez instructor podría abrir una instrucción de oficio. Se llama instructor todavía, ¿no? El juez instructor. Y si tenía una noticia criminis, podía de oficio iniciar una instrucción. O sea, veía un programa de televisión, leía un periódico, una noticia, ¿no? Noticia criminis, llegaba a su conocimiento la probable comisión de un ilícito e iniciaba una instrucción, ¿no? Esto fue eliminado como consecuencia de la Constitución del 79, que después tuvo que adaptarse, ¿no? El Código de Procedimientos Penales, porque se zanjó que es el Ministerio Público el titular de la acción penal, ¿no? Que imprimi significa que es el que arranca con el proceso penal, ¿no? ¿Con qué? Con una, pues, depende de los dos modelitos que están vigentes, con la petición de, con lo que sea, pues como ya no me haga hablar de penal, pero es el que toma la iniciativa. En pocas palabras, el juez no puede tomar la iniciativa, por ejemplo, hoy con el Código Procesal Penal de una investigación preparatoria, ¿no? No puede hacerlo. Y si no puede hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo? Porque el juez es juez, pues. El juez, que es por definición, el juez es un tercero, ¿no? El juez es un tercero, y ya ni siquiera en el ámbito penal, pues puede desempeñar otro papel que no sea el de ser tercero, y no puede, tercero desinteresado, o sea, que no tiene interés en el asunto. Ni siquiera cuando esté en juego los más altos intereses públicos, ¿no? Puede el juez iniciar de oficio un proceso civil. Vamos a quedarnos con el civil, ¿no? Entonces, no puede, ¿no? No puede. Y por tanto se requiere de que esto provenga, ¿no? Provenga de la de otro, de un interesado, vamos a llamarlo así, como lo hace el Código del Uruguay interesado. A petición de parte es el Código Procesal Civil. A petición, ningún proceso se puede iniciar de oficio, porque si se iniciara de oficio, pues el juez estaría traicionando su función. Ni siquiera en aquellos casos en donde la ley habilita, la propia ley habilita el que un juez pueda apreciar algo de oficio, pronunciarse de oficio. Por ejemplo, ustedes conocen, ¿no? Porque ya lo han llevado, el artículo 220, 220 del Código Civil, que dice que el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta, eso que fue objeto de análisis en el noveno pleno casatorio. El, fue objeto de análisis. Un ratito que tengo
Un instante. Un instante. No más de un segundo. Entonces, ningún juez puede iniciar de oficio, ni siquiera en aquellos casos como el caso previsto por el 220, en donde se le está habilitando al juez a declarar, entre comillas, de oficio, la nulidad de un acto jurídico. No es que él pueda, pues, estar, digamos, tomándose un café y se encuentra por ahí con una escritura pública y dice, oye, esta escritura pública contiene un acto nulo, voy a iniciar un proceso para declararlo nulo. Él no lo puede hacer. Alguien tiene que pedirlo. Alguien tiene que pedirlo. No lo puede hacer, así debe entenderse. Ningún juez puede iniciar de oficio un proceso. Esto no tiene excepciones. No tiene absolutamente excepciones. No hay excepciones. Ahora, por lo tanto, aquí hay poco que decir. El juez es juez y el juez es tercero. Y no puede tener la doble posición de juez y parte, ¿no? Cosa que sí es consustancial en la administración pública, ¿no? En la administración pública, la administración es parte, ¿no? Es parte interesada y resolutora, ¿ah? Y resolutora. Por lo tanto, juzga, ¿no? Entre comillas, juzga en tutela del interés general del cual ella teóricamente, al menos es portadora, ¿no? Por lo tanto, tenemos al otro lado al administrado, ¿no? Al administrado y la administración. Es cosa de dos. Cuando uno reacciona frente a la actuación de la administración, lleva, ¿no? Y promueve el llamado proceso contencioso administrativo, está colocando, ¿no? Está colocando a la administración en el mismo plano, ¿no? En el mismo plano que el particular, que el así llamado administrado, ¿no? Que es lo interesante desde el punto de vista principista del contencioso administrativo, que expresa, por un lado, la justiciabilidad, es decir, que puedan ser objeto de control por parte de los órganos judiciales las actuaciones de la administración, y por el otro es un instrumento de igualación entre cuando se coloca en un proceso, igualación, ¿no? Digo, la parte que demanda particular pone en un plano de igualdad a la administración. En cambio, en las relaciones de derecho administrativo, el administrado, no por nada llamado administrado, pues está en una posición de sujeción, ¿no? No está en plano de igualdad, está en plano de sometimiento. Y bueno, más o menos sometimiento. Se tiende a que sea menos sometimiento cada vez. Bueno, entonces, partiendo de esta premisa, no hay proceso sin que alguien lo pida. Y ese, ¿cómo se pide? Pues ese acto para iniciar un proceso en el Perú recibe el nombre de demanda, ¿no? Profesora, disculpe, Dígame. sobre el tema de la nulidad del 220 del Código Civil, muchos se preguntan, por ejemplo, si es que, obviamente, si es que la nulidad se deduce vía excepción sustancial en la parte considerativa de la sentencia, esta resolución no podría ser, esta nulidad que ha sido considerada, no podría ser deducida en otro proceso en el cual se deduzca una pretensión conexa. No, yo pienso que uno de los grandes errores del pleno, de esa sentencia llamada la noveno pleno casatorio, es el haber dispuesto que el juez se pronuncie en el fallo. Ese es uno de los gravísimos errores. ¿Por qué? Porque justamente eso debería ser solamente a los efectos de que no le dé la razón al demandante, punto, ya que lo quieren ver en otro lado, que se vayan a otro lado, ¿no? ¿Ok? Ese es uno de los defectos, y que podría ser objeto, si ya lo declara, ¿cómo va a ser? Pues, porque eso, conforme a las reglas todavía escritas en el artículo 123, la sentencia produce sus efectos solo entre las partes.
Y si hay otro sujeto involucrado, pues ese no estaría vinculado, ¿no? No estaría por la, vinculado por, por la por, nulidad que... por esa nulidad declarada en un proceso en el que no ha sido parte. No, pero si ni siquiera es declarada, simplemente es tomada como fundamento, como supuesto de hecho, digámoslo Claro. así, en la parte Pero es que considerativa. eso es lo que debería hacer si se entendiera cómo funcionan las excepciones, ¿no? Porque esto funciona como una excepción, ¿no? O sea, funciona como impedimento para declararle fundada la demanda. Pero no me haga adelantar cosas y confundir a nuestros muchachos, ¿eh? Ya, vamos. Sí, no se preocupe. Vámonos, vámonos a algo que también yo pongo en cuestión. Que pongo en cuestión, que es el siguiente. Ok, desde la práctica nuestra, para el justiciable, potencial justiciable, iniciar un proceso es un derecho. Todo, la proclamación esta del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues nos coloca justamente en concebir, ¿no? Que es algo propio, esto sí, de la posguerra, este derecho a ser oído, ¿no? Con todas las garantías que se han puesto primero en la Declaración Universal y después en las declaraciones ya como tratados de materia de derechos humanos, por el convenio de Roma, por el pacto, nuestro pacto de San José, por el africano y qué sé yo, todos que tienen más o menos esta misma fórmula, ese derecho a ser oído, esa expresión de el acudir a los órganos jurisdiccionales para pretender tutela es un derecho fundamental. ¿Sabe qué es eso? Esto es algo grandioso y esto es una consecuencia, es algo grandioso. Y todo esto, a mí, lo que ha habido en los últimos años en el Perú es una banalización de este derecho. Lo que pasa cuando todos se llenan la boca, pero no se van a ver qué es la trascendencia de esto, es esto por qué es. O sea, ¿por qué la Declaración Universal se puso que toda persona tiene derecho a ser oída por los jueces? Porque los jueces nazis es una reacción a los regímenes totalitarios de derecha que cayeron como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Los nazis y luego los italianos, ¿no? Que con las leyes raciales pues colocaron a los judíos en una posición casi de no persona, ¿no? Dejan de ser persona en Alemania, en el Tercer Reich, en el régimen nazi, y algo no muy distinto en Italia, ¿no? Donde pierden todos los judíos, los de raza judía. Entonces, no toda persona no toda persona tiene derecho a ser oída, ¿no? Porque estos no tenían derecho a nada, perdieron todos sus derechos. Por eso cuando se dice, pues, toda persona tiene derecho a ser oída, esto es una reacción a la barbarie nazista, ¿no? O sea, y se le coloca como derecho humano fundamental, ¿ah? Como derecho humano, o sea, la importancia de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos, está en eso, para lo que es nuestro sector, el haber colocado artículo 10, este derecho a ser oído por los tribunales, por un juez imparcial, ¿no? O sea, pero no solo de ser oído, sino además por uno imparcial, ¿no? Independiente e imparcial. Y luego se va a desarrollar más bonito, ¿no? En las declaraciones, no simple declaraciones, en el Perú la Declaración Universal es uno de los pocos países, no sé si otro también lo hizo, que es ley de la República, o sea, es para nosotros de ley de la República, la Declaración del 48. Y por tanto, es eso, nadie no puede encerrarme la puerta. Esa es la verdadera. O sea, como la tutela, ¿no? El ser oído por un juez, ser oído es una forma, digamos, metafórica, ¿no? De, eh, de decir, pues, toda persona tiene derecho al proceso, ¿no? A que se lleve adelante un proceso para la tutela de sus situaciones sustanciales, pues
Esto significa que el proceso, ¿no? Porque es allí donde se es oído, es un derecho a la sazón fundamental que no puede, ¿no? No puede ser eliminado, ¿no? Porque cuando se dice que esto es un derecho fundamental, o sea, es un derecho humano, ¿no? Nadie nos lo puede quitar, ¿no? Cuando el Grundgesetz, el Grundrecht de los alemanes, es ese, de los alemanes, obviamente, después de la barbarie, ¿no? El Grundrecht es el derecho fundamental, es algo que no me lo pueden quitar, no me lo pueden quitar. Entonces, y el reconocer y estar reconocido, archirreconocido por todos los instrumentos internacionales de los cuales formamos parte, ¿no? Desde la Declaración Universal, el Pacto de San José y antes el Pacto de Nueva York, que dice lo mismo, un poquito más explícito ya, se va explicitando, significa no me lo pueden quitar. O sea, no se podría quitárselo a nadie, a ningún humano. Y, pero dicen, pero se puede restringir. Y entonces viene todo este rollo de la ponderación. Que a mí este rollo de la ponderación, no se dejen simplemente llamarle la atención, que lo tomen con pinzas, ¿no? Lo tomen con pinzas de la ponderación entre derechos constitucionales, ¿no? Fundamentales, ¿no? Que dicho sea de paso también ha sido banalizado en la praxis, profesora. Sí, todo está banalizado. Todo está banalizado. Entonces Aplicado a la peruana. Es que mire, es como una canción, cuanto más la suenan, por más que originalmente sonaba bonita, después se vuelve insoportable. Insoportable, ya no fuera, aunque sea hermosa. Cuando algo está en boca de todos, eso pasa también con el dinero, ¿no? Se produce una inflación. Todo es metafórico. Pero ¿qué pasa? Dice, se puede restringir. Siempre que exista algún otro derecho, ¿no? Se hace la ponderación, se pondera, ¿no? O algún otro valor, qué sé yo, se puede ponderar. Pero cuando uno viene, pues no lo pone como derecho fundamental, esto de la ponderación y todo esto, ¿no? De los test de proporcionalidad y que aplicarlo para determinar si una restricción de un derecho fundamental está justificada constitucionalmente y todo este rollo que es el cual yo les invito simplemente a no dejarse seducir, no dejarse seducir y estar en alerta, simplemente alerta, cada vez que lo escuchen, tengan mucho cuidado, nada más, no digo nada más. Está dicho, esto que estoy diciendo es ¿por qué? Porque desde el año 2001, en el Perú, primero en determinadas áreas del Perú, ahora casi en todo el Perú, este derecho a acudir, a ser oído, para hablar como a los instrumentos internacionales de derechos humanos, este derecho a ser oído está restringido en un bolsón de asuntos, en un gran bolsón de asuntos. ¿Por qué? Porque desde el año 2001 se ha introducido en el Perú la obligatoriedad del intento de conciliación obligatorio, intento de conciliación previa extrajudicial, ¿no? Extrajudicial. ¿Por qué digo 2001? Porque en realidad la ley de conciliación extrajudicial es de 1997. Pero en 1997 se da la ley y se establece que era obligatoria se establece, ¿no? Esto fue además promovido no solamente por los fujimoristas mayoritarios del Congreso del 95 al 2000, donde estaba, sino también por los otros que estaban allí, entre ellos estaba Lourdes Flores, ¿no? de congresista por el PPC y otros.
Y esto fue uno de consenso, una de esas leyes de consenso para introducir algo que estaba muy de moda en los años 90, segunda parte, en realidad a partir de todos los años 90, que es la conciliación como mecanismo alternativo de resolución de controversias, conciliación o mediación, según los nombres elegidos, conciliación o mediación extrajudicial, es decir, lograr el acuerdo entre las partes sobre algún asunto en disputa sin la intervención de los órganos judiciales, a través de la intervención de mediadores o conciliadores extrajudiciales, no jueces. Algo que está muy de moda y sigue estándolo. Pero en esos años era pues casi un furor, ¿no? Un furor un poco en todo el mundo y nosotros éramos el eco de ello. Y entonces se da esta ley de conciliación en el año 97 que prevé que en algún momento, o sea, en el texto estaba, pero eso se puso en suspenso, la conciliación se volviera un mecanismo entre comillas, alternativo, pero obligatorio. Alternatividad y obligatoriedad, pues son contradicciones de términos, ¿no? Porque alternativo es cuando yo puedo escoger, ¿no? Yo puedo A o puedo B, pero en cambio si me dices, no, tú primero tienes que irte por aquí, y si solamente si esto fracasa, irás a... Tú tienes que ir por A, y si A no te funciona, te vas recién por B, eso es cualquier cosa menos alternatividad. Pero se nos vendió el rollo de que este era un mecanismo alternativo de resolución de controversias que había que implementar. Existe también luego, se implementa alguna política de Estado, más adelante ya en democracia, retorno a democracia o completa, ¿ah? En el año 2001, ¿no? A partir del año 2001. Y entonces, bueno, en el año 97 se da esta ley y que la parte de la obligatoriedad se dejó en suspenso. ¿Por qué? Porque la idea era toda desjudicializar la mayor cantidad de controversias posibles para que éstas se resolvieran entre las propias partes en centros de conciliación. Entonces, al momento no había centro de conciliación cuando se da la ley, y por lo tanto había que primero crear la base para que pueda lograrse esto. Y para no decir que estaban privatizando, ¿no? Privatizando entre comillas, la justicia, pues se estableció en la ley que alternativamente, ahí sí había una alternativa, se podía pedir la conciliación en un centro de conciliación, esos de nueva creación, o ante los jueces juzgados de paz letrados. Esto se puso como parche para que no digan que, ay, que no, que se quería que se fuera, estaban privatizando, ¿no? La justicia. ¿Ah? Bueno, lo cierto es que había que implementar, ¿no? Había que implementar los centros de conciliación. Inmediatamente se produjo un furor a lo largo y ancho de toda la República para crear cursos de formación de conciliadores. Se empezaron a constituir los centros de conciliación. Por todos lados, todas las uniones. San Marcos no llegó a tener un centro de conciliación, pero sí la Universidad de Lima, que tenía un centro de arbitraje, que después cerró, pues se volvió centro de conciliación y arbitraje, lo propio la Católica, y por todos lados en el Colegio de Abogados se implementó un centro de conciliación, por todos lados se abrían centros de conciliación y pedían su reconocimiento, todo esto. El ente rector en esta materia era y es el Ministerio de Justicia. O sea, desde las alturas del Estado, promotora de algo que fue llamado como la cultura de la paz, ¿no? Vendía la cultura de la paz, aquí que antes de ir al litigio, que es guerra, ¿no? Hay que tratar de conciliar, que es una linda idea, ¿no? Es una linda idea, pero lo feo en esto es que venía impuesto verticalmente. O sea, todavía no lo era vertical. ¿Por qué? Porque no era obligatorio. Entonces, en el entretanto iban preparándose el terreno para que esto pudiera funcionar, hasta que empezó, así como siempre, a la prepo, a través de un plan piloto en algunas partes del Perú, y fueron Lima Norte, ¿no? Que en ese entonces se le llamaba todavía Cono Norte, el distrito judicial que se había de nueva creación, el distrito judicial de Lima Norte, lo que hoy es Lima Norte, se llama Lima Norte, o sea, a partir de Independencia para allá, hacia el norte, más la provincia de Canta,
pero sí, es el distrito judicial, ¿no? Pero sí, excluyendo para la conciliación o hacerla obligatoria solamente el distrito judicial de Lima Norte, la provincia de Trujillo y la provincia de Arequipa. 3 planes pilotos. Siempre Arequipa la agarran de plan piloto. Y entonces, eso fue en el año 99. 99. Entonces empieza a implementar el plan piloto y entonces los justiciables de allí, de Lima Norte, de la provincia, de los que estaban en la provincia de Trujillo, en lugar de poder demandar de frente, tenían que tratar de conciliar primero. ¿En qué asuntos? En los asuntos estos, ¿no? Los asuntos de libre disposición de las partes, o sea, aquellas en donde las partes podrían acordarse, ¿no? Podrían resolver entre ellos. No todos, no todos. Bueno, entonces empezó a establecer esto y bueno, y comienza a saltar todos los problemas y que si es, cuál es disponible, cuál no es disponible. Pero nadie se dio cuenta de esto y entonces todo esto fue el año 99 y sin esperar los resultados de este supuestamente plan piloto, que en realidad, nuevamente, vuelvo a decir, vuelvo a invocar el artículo 139, inciso 3, segundo párrafo, nadie puede ser sometido a procedimiento distinto del establecido por la ley, y que esto implicaba pues una restricción además a ese derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, una restricción de acudir al juez. Nadie se puso de eso. Vamos a intentar. Y entonces en esos lugares se puso en vigencia la obligatoriedad para ver cómo funcionaba, ¿eh? Pero sin esperar los resultados de este plan piloto, por ley, 2001, ya ha caído Fujimori ya no era, ¿no? Estaba Paniagua, ¿no? Estaba Paniagua ya de presidente. Y de ministro de Justicia, Diego García Sayán. De Diego García Sayán, el heroico defensor de derechos humanos, paladín de los derechos humanos, sí, con espada y todo, paladín de derechos humanos. Pues el Congreso de la República, a través de una ley del Congreso, por cierto, que estaban los los fujimoristas pues todos echaditos, ¿no? Hacían cualquier cosa. Da una ley poniendo, ¿no? En enero creo que fue, del 2001, disponiendo que en marzo iba a entrar en vigencia en Lima, provincia, todo Lima, la provincia de Lima, más el Callao, tenía que ponerse en vigencia la conciliación obligatoria. Y efectivamente ocurre así, a partir del año 2001, en marzo, entra en vigencia para toda Lima, toda la provincia de Lima, más, atención que es provincia, más el Callao, la conciliación obligatoria. Esto se permanece así, donde todos los castigados, manteniendo también lo del plan piloto, el ámbito territorial del plan piloto, que ya no es plan piloto, pues no, sino ya se vuelve definitivo. Y se establece la entrada en vigencia. Esto fue así, 2001, y bueno, en materia, ¿no? En materia, seguía la ley original, ¿no? La ley original, hasta que llega el 2008. O sea, entre el 2001 y el 2008 no se hace nada. Y entonces, ¿qué había ocurrido en ese entonces para Lima y todos estos lugares de la República? Pues, ¿qué había pasado? Que el que tenía que demandar, en realidad lo único que hacía es irse a un centro de conciliación de su preferencia. En el interín, los centros de conciliación, digamos, estos deluxe, como la Católica dejó de ser centro de conciliación, la Lima cerró su centro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Católica se concentraron en el arbitraje, por más que también sigue mencionándose la conciliación. En realidad, los centros de conciliación que empezaron a existir y se mantuvieron son estos pequeños centros de conciliación que ustedes se encuentran ahí, los carteles se los encuentran por la calle. Centro de conciliación, un conciliador así de media caña, a todos, o sea, pequeños centros de conciliación. ¿Por qué? Porque lo que se estableció, ¿no? Es que tenía que intentarse la conciliación
Y entonces, ¿esto qué se volvió? Se volvió pues una fórmula de estilo, es decir, yo tengo que demandar esto, en la duda de si tiene que ser sometido a conciliación o no, pues me voy, pido la conciliación, invitan, porque es un procedimiento que consiste en esto, ¿no? Si me voy al centro de conciliación, presento una solicitud indicando sobre qué, cuál es la controversia, sobre qué gira la controversia. Se llama al mi potencial ese que si yo hubiera demandado sería mi demandado, y ahí se le cita una conciliación, una audiencia de conciliación, y si no va, pues se le vuelve a citar a otra audiencia de conciliación a petición, en ese entonces, del solicitante. Entonces, ¿qué se hacía? No iba a la primera, el solicitante le decía, deme el acta de conciliación, que no hubo conciliación por falta de asistencia al invitado. Ok, perfecto. O a veces ni iba el que solicitaba, no, ni iba, y simplemente presentaba la solicitud y no se presentaba. A la segunda vez que no se presentaba nadie, el centro de conciliación expedía un acta que decía no hubo conciliación ni asistencia de ambas partes. Estando así la situación, y esto es lo que le habilitaba al demandante, el acta, para poder demandar, porque se modificó el CPC diciendo que si es que, ¿no? Si es que no se ajusta el acta, la demanda es inadmisible. ¿Ah? Entonces se cumplía formalmente con esto, se volvió un formalismo mal, un paso previo, un castito más. O se volvió un gastito más para el justiciable, etcétera. Muy bien, hecho esto, el, el, la situación permanece así en Lima, en el Callao, en Lima Norte, en Arequipa, en Trujillo, permanece más o menos así, hasta que, ¿no? Hasta que llega el año 2008. En el año 2008 se hace una reforma con el decreto legislativo 1070 a la ley de conciliación. Esta reforma se hace a través de este paquete de decretos legislativos que se da en el año 2008, supuestamente al amparo de la potestad legislativa delegada al Ejecutivo para adecuarse al Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos de Norteamérica. No tenía nada que ver. Esta es una cuestión, sí, absolutamente de derecho interno, salió de las canteras del propio Ministerio de Justicia y se aprueba una modificación para reforzar la conciliación. Entonces, ¿reforzarla en qué sentido? Que ya no es simplemente un requisito para admitir, sino que si no se ha hecho la conciliación y no se presenta el acta, la demanda es improcedente. Improcedente. Y se agrega algo escabroso, que es por falta de interés para obrar, ¿no? Escabroso, para mí es escabroso. Y se hacen una serie de modificaciones para reforzar la conciliación, que las partes no simplemente lo tomen como un trámite previo, paso previo, que no se va con el ánimo de conciliar. Si es que se va, y se establece que si el que pide no va a la audiencia, eso no le sirve de nada para iniciar un proceso judicial, que él tiene que ir y estar ahí solamente si no va el invitado por 2 veces, a 2 invitaciones. Recién ahí se le podrá expedir el acta por no logro de conciliación, que sí le abre la puerta del Poder Judicial y cosas así. Pero entre las tantas modificaciones que se hace es establecer y darle el poder a través de este decreto legislativo al Ministerio de Justicia de ir ampliando paulatinamente la obligatoriedad en territorio de la República. Y esto ocurre, ¿no? Esto se da en el 2008, ocurre recién en el 2010, empieza a ampliarse poquito a poquito. Ustedes pueden buscar en la web dónde está vigente la conciliación previa obligatoria conforme a los decretos supremos que se van expidiendo. Que se van expidiendo. Ustedes están pensando en la ponderación. Lean a Ferraioli también, vamos, si quieren. Contra la ponderación. A Ferraioli, vamos. Y con cuidado también a Ferraioli, ¿no? Ferraioli es difícil de entender, pero si hay algo
si hay algo, es muy difícil porque él aparte de ser un ex juez, Epistemólogo. no, él es un ex juez, dirigente de los jueces, de magistratura democrática, o sea, era miembro del Partido Comunista, o sea, era comunista, comunista, de verdad, o sea, del partido del PSI. ¿Ah? Eh, Aparte de eso, él sufre un viraje en materia penal con este libro, Derecho y Razón, pero ahí se dice el garantismo en materia penal, ¿no? En materia penal, pero luego él se eleva, ¿no? Se eleva más arriba, ¿no? Hacia la teoría general, y es una auténtica teoría general lo que él elabora, ¿no? El principio Juris. es una cosa densa, pesada, es literalmente es una teoría general, pero así bien teoría, pura teoría. Esa, la teoría pura, pura, teoría pura, realmente pura. Y de hecho él es un kelseñano, ¿no? Ah, más o menos. Pero bueno, pero él está en contra de la ponderación. O sea, en materia del garantismo, lo que es su garantismo, el garantismo ferrayoliano, es en contra de la ponderación. O sea, los derechos fundamentales no pueden ponderarse. Porque por eso son fundamentales, pues. No pueden ponderarse. Que dicho sea de paso, muchas veces, profesora, se asocia el garantismo procesal civil, entre comillas, el de Franco Cipriani, el de Alvarado Belloso, el de Monteleón, el de usted, con el garantismo, o sea, con el No, garantismo de Ferrayoli, el Ferrayoli, ¿no? garantismo de Ferrayoli es la primacía de la Constitución. Son cosas O muy sea, distintas, no, bueno, pienso en yo. ese sentido, en En ese ese sentido es, sí, ¿no? sí, Pero en el desarrollo primacía me de la parece que Constitución, pero digamos, él parte de la idea de lo que es una constitución de la posguerra, una constitución rígida, ¿no? Que no puede ser cambiada mediante una ley. Eso para entenderlo, uno dice, ¿qué cosa tiene de raro? Diría un peruano, ¿no? Pero no, es que en Italia sí fue un viraje completo, ¿no? Con la constitución del 48, porque lo que tenían antes era el estatuto albertino, que era una de aquellas constituciones que se llaman flexibles. ¿Por qué? Porque se pueden modificar por una ley, o sea, una ley cambia la constitución. Ese es el estatuto albertino, ¿no? Entonces, esto donde existe una constitución rígida que no puede ser cambiada por una ley ordinaria, que implica pues el reconocimiento de derechos fundamentales que no pueden ser eliminados, ¿no? Es un básico, ¿no? Es el básico. Pero, digamos, es el garantismo ferreyoliano en términos generales, ¿no? Y el reconocimiento de derechos económicos y sociales también, no solo los derechos de libertad clásicos. Y bueno, o sea, es un Estado constitucional, diríamos nosotros, ¿no? claro. Así ahí no me llegado. Pero él, ya como producto de su especulación teórica, él niega la posibilidad de ponderación, pero ya esta es la parte más cercana a lo real, ¿no? No en la especulación simplemente teórica, que es principia juris, que es un ladrillo, un par de ladrillos, ¿no? Un ladrillo. Eso es una obra complicada de leer, ¿no? Sí, Ya, pero, coincido, profesora. ¿cómo? Coincido, digo, y me llama continuando lo que mencionaba, muchas veces hay esta confusión, ¿no? Porque se piensa que, por ejemplo, hay un artículo que a mí personalmente me dio mucha cólera, no sé si decirlo así, que es ese artículo que escribió Monroy Galvez, que dice, ¿qué es el garantismo? Al final del día, ¿qué es el garantismo procesal civil, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar toda la teoría ferrayoliana como si esto estuviera relacionado con el garantismo que postulan los que mencionaba, ¿no? Franco Porque Cipriani, Girolamo Monteleone, etcétera. el garantismo, si ustedes piensan, el garantismo penal, ese de derecho y razón, es lo básico, ¿eh? No hay delitos sin ley, no hay delitos sin ley.
no hay pena sin ley, y cosas así, o sea, básico, ¿no? O sea, básico, es el garantismo. Son las grandes conquistas que a lo largo del tiempo se obtuvieron en materia penal. Sí. Claro, era Y muy ya, pues se básico. comete un enorme, enorme error. Y aparte que deforma la teoría ferrayoliana, porque cuando él publica su artículo, Monroy, ya se habían publicado los Principia Juris, ¿no? Entonces, su artículo es muy parcial y como le digo, asocia de forma muy equivocada, ¿no? En Es parte muy por banal, Alvarado póngalo así. Belloso, Es muy banal, en parte ¿no? por Es culpa de muy Alvarado banal. Belloso, porque él en uno de sus libros, Alvarado Belloso señala que el término garantismo se debe al libro de Irito Rayone de Ferraioli, lo cual es muy equivocado, porque el término garantismo es muy difundido, y eso lo explica el mismo Ferraioli, no me acuerdo si en Principio Juris en Derecho y Razón, es muy Digamos que difundido en los años la palabra, 60, no, ¿no? es que yo puedo Ajá. dar fe de eso, para la palabra garantista, que empieza a ser usada por Alvarado, por el conjunto. Yo estuve Cipriani, ¿no? presente. No, Cipriani lo usa antes. Claro. Pero Alvarado lo empieza a usar exactamente en 1999, y yo estuve presente ese día, ¿no? Vamos a hacer el primer Congreso de Derecho Procesal Garantista. Y es la primacía de la Constitución, eso significa, la ¿Y primacía de lo la toma Constitución. de Ferraioli, profesora? Y él estaba leyendo, o sea, la palabra sí, la palabra la Porque, toma de Ferrer, porque, la palabra. claro, porque yo estoy en contra Porque es de la esa, primacía de la Constitución, pues, la ¿no? primacía de la Constitución. Porque yo justamente los ensayos de Franco Cipriani que son más antiguos, Sí, él habla de garantismo, ¿no? Y no es evidentemente no es el mismo garantismo de no Ferraioli, es en ¿no? el sentido ferrayoleano, porque en el sentido, cuando él lo utiliza es garantismo penal, penal. O sea, tampoco él, su derecho y razón es del año 92, ¿no? Y 92 o 91, por ahí. Entonces, él, aparte de toda esa parte epistemológica, digamos, ahí lo importante son dos capítulos, ¿no? Son dos Sí, capítulos. Eso. Para los seres humanos normales, esos son los que se deben leer, porque todo el resto es para otras cosas, ¿no? No es para los normales, con una mente normal, digamos. Eh, ya, aquí vamos a algo que viola, vamos a ver si viola o no viola, este intento de conciliación previa obligatoria. Entonces, ¿qué pasó a partir del año 2008? A partir del año 2008 en adelante, se empieza a expandir mediante decreto supremo, ¿no? Mediante decreto supremo, los territorios de la República en los cuales se vuelve obligatoria la conciliación. Yo he perdido, no sé si el año pasado por la pandemia y este año por la pandemia que subsiste el estado de emergencia, sí ha habido otros decretos supremos, pero digamos había un cronograma de entrada en vigencia hasta el año 2019, ¿no? Que entrara en vigencia paulatinamente. ¿Por qué? Porque estaban condicionados justamente a la existencia de centros de conciliación. Pero todavía, con cargo a confirmar cuáles son las zonas que no está vigente, no está vigente la conciliación obligatoria en todo el territorio de la República. Hay algunas provincias, porque se va por provincias, que no está vigente. Y atención, que la ley de conciliación, esto para la terminología, para la ley de conciliación, distrito conciliatorio equivale a provincia, menos para Lima, que Lima y Callao, dice, Lima y Callao son un único distrito conciliatorio. Esto es parte del caos, ¿no? De división territorial que tenemos en la República Peruana, ¿no? Porque nosotros tenemos la distribución, ¿no? La distribución administrativa que viene desde la Constitución, ¿no? Entre departamentos, no sé si el departamento está, departamentos, provincias, ¿no? Provincias y distritos, que es la distribución administrativa, pero luego tenemos la superposición de las regiones, ¿no? Que todo, por el momento el departamento es región, ¿no? Tiene un gobierno regional, no es región. Y
Y luego el Poder Judicial que tiene distritos judiciales que no coinciden ni con los departamentos, ni con las regiones, bueno, los departamentos, sino que comprende a veces un departamento, a veces medio departamento y otro con provincias de otros departamentos. Y y por lo tanto, esto es una distribución absolutamente caótica. A ello se agregue que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial considera que es constitucional, ¿no? Y lo hace cotidianamente, aparte, bueno, lo hace, ¿no? Esto no cotidianamente, pero lo ha hecho en todos los distritos judiciales de nueva creación, en donde había un distrito, lo parte en dos, ¿no? Le pone otro nombre, como ha ocurrido ahí en Junín, le han sacado un pedazo y lo han vuelto distrito judicial de Selva Oeste o algo así. Los parten, los dividen, y esto no por ley, ¿no? Pero son distritos, se llaman distritos judiciales, esa es su denominación, y que no tiene nada que ver con el distrito en términos administrativos, y no tiene nada que ver con el distrito conciliatorio, o sea, el distrito conciliatorio no coincide con el distrito judicial. Para la ley de conciliación, el distrito conciliatorio coincide con la provincia. ¿No? Entonces tenemos la provincia de Lima y Callao, son un único distrito, pero para todo el resto son las provincias, ¿no? La provincia tal. Por eso está vigente a nivel provincial. De hecho, la primera extensión que se hizo de la conciliación estaba dispuesta para la provincia del Cusco. Y entonces en Cusco, pero no lo llamaban así, sino el distrito conciliatorio del Cusco. Entonces en el Cusco estaban medio angustiados, porque decían, esto es para todo el distrito judicial del Cusco o es para la provincia del Cusco. Y era para la provincia del Cusco, solo, porque ese es el distrito conciliatorio, no el resto de provincias. Bueno, ese es el tipo de problemas que nos enfrentamos, que después se vuelve un problema para el justiciable, ¿no? Todo esto se vuelve un problema para el justiciable. Lo cierto es que en todos estos lugares en donde por ley o por decreto supremo se ha puesto en vigencia la conciliación obligatoria, es un paso previo necesario en todo aquello que calce como una controversia relativa a situaciones de libre de disposición, porque dice la ley de conciliación habla de libre disposición de las partes, o sea, donde podría válidamente llegar a un acuerdo, ¿no? Es eso. El problema es, como siempre, va a ser determinar cuáles son. Hay algunas materias que están en un listado que no necesitan ser conciliadas, en realidad tienen dudas sobre si son conciliables o no conciliables. Eso refleja por obra de la modificación que se hizo en el 1070, con el 1070, ¿no? Hay un listado que no requiere conciliación, ¿no? Pero dice no requiere porque ahí se refleja la duda de si eso es conciliable o no conciliable, y hay otras que no pueden ser objeto de conciliación, ¿no? Y todo lo demás parten de la idea o lo dejan un poco al intérprete hasta establecer si es conciliable o no conciliable, ¿no? Pero aquí lo importante es que este procedimiento dentro de esta área con fines poco bien definidos de la libre disposición, ¿no? Si es que se interpone una demanda, ¿no? Si es que se interpone una demanda sin haber intentado conciliar y esto plasmado en un acta de frustración de la conciliación por falta de acuerdo o por inasistencia del invitado, son las únicas que valen. Si es que no se hace así, la demanda será declarada, así dice la ley de conciliación, improcedente, ¿no? Por carencia de interés para obrar, ¿no? Ya retornaremos sobre eso. Pero lo cierto es que es improcedente, o sea, nos cierran la puerta en la cara. En el año 2001, Diego García Sayán, como ministro de Justicia, dijo que todos tenemos que tener la conciencia de que debemos, o sea, de que debemos hacer un cambio cultural de la cultura de la paz, y que todos tenemos que tener conciencia que nosotros tenemos el deber de conciliar.
el deber de arreglar nuestros problemas sin ir al juez, ¿no? Y en realidad, esto es una imposición vertical, ¿no? Es una imposición vertical. Yo particularmente considero que es inconstitucional, porque por ningún lado la Constitución, y si no la Constitución que habla del derecho a la tutela jurisdiccional, pero sí todos estos instrumentos internacionales nos aseguran el derecho a ser oídos. ¿Ah? ¿Por qué garantismo? Fernando, ¿no? Garantismo porque es algo garantizado. O sea, es el producto del reconocimiento de los derechos, ¿no? Son derechos inalienables, no se pueden quitar. ¿Ah? Entre ellos está este derecho a ser oído, porque se nos garantiza, el Estado es el garante de la existencia y efectividad de esos derechos, porque habla de la efectividad, ¿no? Ahí está lo de la efectividad. ¿Por qué el garantismo? ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales están asegurados, están garantizados, están garantizados. Cosa que antes no era así, no estaban garantizados. ¿No? Esta es una reacción además a la barbarie nazi, ¿eh? La barbarie nazi. Bueno, entonces, los instrumentos nos dicen que tenemos derecho a ser oídos. Y entonces si a mí, entre el derecho a ser oído y el ejercicio de mi derecho y la efectivización de mi derecho a ser oído, me ponen a que yo primero tengo que tratar de conciliar, pues yo tengo mis dudas de que esto sea conforme. En cambio, los que dicen ponderan, no, pero no todo derechos fundamentales absolutos, puede ser restringido siempre que sea el resultado de la ponderación. Entonces aquí que habría que poner con qué lo ponderamos, ¿no? Entonces dice, lo ponderamos, no sé, con la buena administración de la justicia, con no sobrecargar a los órganos judiciales, no sé con qué lo ponderan. Y entonces dice, no, esto es una simple restricción constitucionalmente legítima, ¿no? Según Sí, lo que ponga en el otro plato, ¿no? Porque ponderar, bueno, tenemos dos platitos, ¿no? Del platito aquí, del que tiene derecho, dice antes, ¿no? Tiene derecho y le tiene asegurado, ¿no? El acudir al órgano judicial para la tutela, y por en el otro platito, pues hay quienes ponen otras cosas. Y entonces, está ponderando. Está ponderando. ¿Ah? sí, profesora, y el último artificio constitucional, entre comillas, para intentar justificar este tipo de limitaciones, ya lo había mencionado en mi pasado, es lo que se vulnera es el derecho de acceso a la justicia de los otros justiciables, de los otros ciudadanos, Claro, porque claro. eso Claro, porque está obviamente el sistema sobrecarga, social, ¿no? Sobrecarga el exactamente. sistema, y entonces si está sobrecargado el sistema, entonces primero cúrate solo, y si solamente anda por desesperación a pedir que te curen, ¿no? Primero la automedicación. Y si no te funciona la automedicación, entonces ándate al hospital público. Exactamente, profesor. O primero váyase a una consulta privada, mejor dicho, ¿no? Y después, El autor de sus tesis es justamente Giovanni Priorio, pues, ¿no? claro, bueno, Ese es que tipo de la ponderación lo permite todo, pues. Y entonces eso que hace es justamente banaliza los derechos fundamentales, ese es el riesgo, ¿no? El riesgo. Entonces, los degrada los derechos fundamentales. Esta es una conquista. Esta es una conquista. El derecho a acudir al órgano judicial es una conquista. Pero debo decir que en Italia, ¿no? En Italia, en donde intentos de conciliación estaban establecidos y están establecidos en materia de relaciones de trabajo, una serie de cosas. Cuando se trató, ¿no? Se llevó como cuestión de constitucionalidad si eso vulneraba o no vulneraba el artículo 24 de la Constitución italiana, que es el que plasma el derecho de acción, o sea, el derecho de acudir al juez. Eh,
La Corte Constitucional italiana se embarazó que es una restricción constitucionalmente legítima. Y lo mismo hicieron los españoles. El Tribunal Constitucional Español, estamos perdidos. En España hoy, ya por directiva europea, en España y en Italia existe la mediación obligatoria. Y por lo tanto, pues, para determinados sectores, ¿no? Determinadas materias, asuntos de libre, obviamente, disposición, es necesario intentar llegar a un acuerdo a través de la intervención de mediadores. Alexander preguntaba cuál es el libro, no, Renzo pregunta cuál es el libro de Ferraioli. El libro de Ferraioli, al que más antiguo que hacemos referencia, se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, se llama así, que es traducido por la editorial Trotta, publicado en España. Es una edición que no me gusta mucho. Se los voy a pasar, los voy a pasar. Sí, eso está. Sí, y también los Principia Juris. Principia Juris. El otro es Principia Juris, también traducido al castellano, porque los libros de Ferraioli, que además son tan difíciles de entender, pues no hacen daño a nadie, ¿no? Y entonces los traducen y están en los cielos de la teoría, esas cosas que a algunos les fascinan. Ese Principia Juris me parece que tiene 2 o 3 tomos, profesor, ahorita no me acuerdo. Gigante, no sé, yo ni siquiera he hecho el intento de leerlo, ¿ah? Yo les confieso que no he hecho ni siquiera el intento de leerlo. No, porque sé que no me va a ayudar. Es pura nomenclatura, pura lenguaje formal. Ajá, lenguaje formal. Crea su propio lenguaje jurídico. Sí, claro, eso está bien si quieren volar, una teoría, chicos, pues. Adelante. Es una teoría. Literalmente teoría de verdad. Que podría ser como teorías de física, digamos, las teorías físicas, ¿no? Claro. Yo me gusta estar en un plano mucho más inferior, me van a disculpar, ¿no? Que esté en un plano mucho más inferior. Es uno de los problemas de la vida diaria. Sí, me interesa más. Además no tengo tiempo. Por el momento, para eso. Entonces, el tema es lo siguiente. Suele decirse que se trata de una simple restricción que no impide ulteriormente, en todo caso es una demora para llegar al juez, y es razonable, ¿no? El criterio de la ragionevolezza que usan los italianos. Y no sé en qué se habrá fundado el TC español, pero normalmente cuando se pone esto sobre el tapete le contestan, no, que no hay derechos absolutos, que todo se pondera y que hay valores más importantes del otro lado y por lo tanto, además, vas a llegar, no te preocupes, vas a llegar a ser oído. No inmediatamente. A mí estas cosas me disgustan, ¿no? Me disgustan, ¿por qué? Porque nos han puesto un paso previo, ¿no? Para llegar al juez. Ahora, uno puede recorrer el paso previo si quiere, ¿no? Pero no impuesto. El tema no es la conciliación en sí por sí, que ¿quién puede estar en contra de que las partes lleguen, que dos sujetos enfrentados se acuerden entre ellos? ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Uno va al proceso porque no lo logra. Y entonces dice, no, intenta conciliar. ¿A dónde? Y el 1069 suprimió completamente porque ya lo de los jueces de paz letrados y todo es un centro de conciliación o públicos o privados, ¿no? Que hay centros de conciliación públicos a cargo del Ministerio de Justicia, están las demunas en materia de niños y adolescentes a nivel municipal y están todos estos centritos de conciliación que se dedican, pues, son fabricadores de actas en realidad, y siguen siendo fabricadores de actas para poder demandar, ¿no? Porque normalmente el invitado no va, y si es que es invitado no llega a un acuerdo, así que los efectos sobre la disminución de la carga procesal están todos por medirse, ¿no?
y con las cifras que son cifras absolutamente clandestinas, porque no se publican por el Ministerio de Justicia. El artículo 7, Mayaritza, el artículo 7 de la Ley de Conciliación ha sido modificado por el 1070. O sea, tiene que buscarse un texto actual. Búsquelo por el SPIG. ¿No? Y no existe la alternatividad ya. Lo quitaron, ya no necesitaba, pues. Ya no se necesitaba. Ahí Luis Y Alberto te hacer una pregunta, profesora, sobre si en la actualidad la conciliación es eficaz, extrajudicial obviamente, es eficaz o cumple su verdadera función. bueno, eso solamente se puede ver con, no simplemente con las cifras, Estadísticas. porque hay quienes dicen justamente que hay un 30%, más del 30% de logro de conciliación. Ah, ¿sí? ¿En dónde? Porque esas son cifras globales, además que no están a disposición de todos. El Ministerio de Justicia, que tendría que hacer las publicaciones, no lo publica. Y hay un muchacho de la Católica que está haciendo una investigación al respecto, va a hacer su tesis sobre eso. Y entonces ha tenido que pedir la información con la ley de información Esa es la pública, información. Ujú. el derecho a la información. Y la data que le dan es una data inespecífica, porque no especifica las áreas de donde se logra la conciliación. Y entonces nos dan se pidieron tantas solicitudes de conciliación, se lograron tantas, no se lograron tantas, ¿y por qué razones? Porque no asistió, porque no asistió el invitado, porque no se logró acuerdo, etcétera, ¿no? Eso es lo único que da la data, pero no es por áreas, ¿no? No es por áreas, por asuntos. Entonces falta. Y sobre todo algo que no se mide es muy bien, se llega a acuerdos y después se cumplen o no se cumplen. ¿Ah? Exactamente. Claro, bueno, aquí Perfecto. falta mucho análisis de la información para determinar si una institución tiene una más o menos dosis de éxito que justifique su obligatoriedad. Es para eso lo que debería, no es la existencia de la conciliación, sino la existencia de la obligatoriedad tiene que hacerse leyendo los datos, pero unos datos que no estén pues así sumariamente puestos, así pues superficialmente puestos, sino tiene que ser datos muy precisos. Y eso es la información, creo que ni la tiene el Ministerio de Justicia. No la Bien. tiene. Profesora, disculpe. Estefano González y Miquel Blas en la otra sala hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Qué son situaciones disponibles? ¿A Disponible, qué se refiere la ley con eso? es de Ujú. libre disposición. Sobre esto vamos a retornar. La ley habla de libre disposición. ¿Por qué? Porque ¿qué es conciliar? Conciliar es ponerse de acuerdo sobre algo. Entonces, yo no podría ponerme de acuerdo sobre algo que no puede ser objeto de un negocio jurídico, ¿no? Es eso. Eh, no podríamos, vamos a ponerlo a algo que no está sometido a conciliación. Obviamente no podría estarlo, no puede estarlo, ¿no? No puede estarlo. Voy a poner un ejemplo obvio, ¿no? Obvio. La nulidad de matrimonio. O sea, si un matrimonio es válido o no es válido, no depende de la voluntad de las partes. Por lo tanto, las partes no podrían ponerse de acuerdo y celebrar una conciliación sobre la validez, o decir, no, nuestro matrimonio es nulo, ¿no? Nuestro matrimonio es nulo. No puede, eso está libre, ¿no? Está fuera de lo que puede ser objeto. He puesto un caso de hecho de familia, porque es más fácil de individualizar. La validez o invalidez del matrimonio no depende de la voluntad de las partes. ¿De quién depende? De la ley, ¿no? Depende si ese matrimonio padece alguno de los vicios invalidantes del matrimonio, ¿no? Y lo propio habría que decir respecto a la nulidad. O sea, la nulidad de un acto no depende de la voluntad de las partes. No podría considerar las partes, este contrato es válido, ¿no? Cuando es inválido. Podría celebrar otro contrato, ¿no? Pero no ese contrato que padece algún vicio, ¿ah? Invalidante, no pueden. Por eso es que el Código Civil dice que no es confirmable,
¿no? No es confirmable. O sea, no puede convalidarse su vicio de invalidante por acuerdo entre las partes. Y así en general. Pero debo advertirle que el tema de lo que es disponible y lo que es indisponible es, es arena movediza. ¿No? Es arena movediza y justamente uno de los grandes problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas, primer problema que genera la obligatoriedad, que no se presentaría cuando fuera, si fuera voluntaria, porque si fuera voluntaria el problema sería a nivel del centro de conciliación, el decir, oiga, estos pueden conciliar o no pueden conciliar. Y en todo caso, si llega a un acuerdo conciliatorio sobre algo que no puede ser conciliado, será un acuerdo nulo y se acabó, ¿no? El problema es cuando los jueces consideren que un asunto puede, ese es el problema, se presenta con la conciliación obligatoria como procedimiento previo, es que lo puede considerar, ¿no? Lo puede considerar, el juez dice, no, esto es un asunto que debió ser sometido a conciliación, y le declara improcedente la demanda, porque no se logró, no se hizo la conciliación. Y entonces ahí ya estamos afectando, ¿no? Afectando la posibilidad de acceder al juez. Y de hecho ha pasado mucho en donde los jueces, algunos, todo pasó en el periodo de prueba en Lima Norte, los jueces declaran improcedente, improcedente, improcedente. Declaran improcedente, improcedente la demanda. Porque decían, no, esto es conciliable. Y luego hay muchas, uno si tiene tiempo, aparte de leer el Principia Juris, ¿no? Cuando usted no tenga nada que hacer, leerse torturándose la cabeza con una aspirina al costado, por si acaso, o un Panadol, o un paracetamol para hablar de, ¿no? Sin marca, aparte de eso puede navegar por el Ministerio de Justicia a ver si lo encuentra, porque también eso es un desastre, las opiniones que se han pedido, ¿no? Porque muchos ciudadanos se dirigen al Ministerio de Justicia para que les aclaren si esto es conciliable o no es conciliable. Y obviamente, ¿y eso qué es el reflejo? De alguien que presentó una demanda y le declararon improcedente porque decía esto es conciliable, ¿no? Esto es conciliable, y después se va al centro de conciliación y el centro de conciliación le dice, no, esto no es una materia conciliable. Y entonces se queda sin nada, o sea, le cierra la puerta al centro de conciliación, le cierra la puerta del Poder Judicial en ambos casos. Eso es lo que está en juego. Ese es el problema de fondo. Para cerrar, y lo dejamos aquí, el proyecto, no sé no sé si se habrán asustado, pero lo que se publicó en el 2018 había eliminado, y creo que sigue así, eliminado toda referencia a la presentación del acta de conciliación, y esto que significaba una eliminación de la obligatoriedad. Inmediatamente que se publicó, creo que puede dar fe Fernando, ¿no? Inmediatamente que se publicó, ¡fia! ¡Wow! Empezó una guerra a nivel web, ¿ah? En donde en diversos blogs sobre todo, pero también en redes, ¿no? Yo no tengo redes, yo no soy una persona sin redes. Sí tiene. Una, Sí, pero está vacío, dos. está vacío, no hago nada en él, no hago nada. ¿Eh? Empezó la reacción, empezó la reacción. Apenas salió publicado, ¡uy! Quieren eliminar la conciliación, pero muerte, ¿no? Quieren matar la conciliación. ¿Y quiénes eran los que reaccionaban? Eran todos conciliadores o propietarios del centro de conciliación. Los que estaban sin trabajo. Claro, lo pueden dejar sin trabajo, y esto no, pues tampoco puede hacerse así. ¿Eh? Debo decir que esto tampoco puede hacerse así. He dicho 1997, estamos en el 2021. Hay muchísimos centros de conciliación constituidos a lo largo de la República que apuestan todos por la conciliación obligatoria, porque eso se llama clientela cautiva. ¿No? No le pueden de un plumazo quitar eso, ¿ah? Promovido por el propio Estado, que lo pone como política, ¿ah? Como política pública.
No pueden hacer eso, o sea, así no se hace, así no se puede hacer, no es decente hacerlo así, ¿no? Yo estoy en contra de la conciliación obligatoria, no del procedimiento de conciliación, pero sí de la obligatoriedad, porque eso genera una serie de problemas que toda la postre se produce al momento que implica pues hacer y convertir el acceso, que ya lo es, al órgano judicial, ese que tengo derecho a ser oído por él, a que me cierre la puerta, a que me la haga difícil. Entonces la vida hay que simplificarla, ¿no? La intención en todo esto, un poco en todas partes, es desjudicializar los conflictos, que haya menos asuntos que se van al Poder Judicial. Sí, pero eso es encontrar mecanismos paralelos, ¿no? Mecanismos paralelos sin incidir, ¿no? Sin incidir sobre el problema de fondo que está en el propio dador, ¿no? En el propio Poder Judicial. Claro, es más fácil crear mecanismos paralelos que resolver los problemas del monstruo, ¿no? El que es el principal problema. Es ese que nos aseguran los instrumentos internacionales, que son los que tienen que oírme y resolverme el problema, ¿no? Ese es el problema, ese es el tema, y el debate estará siempre abierto, pero a mí me parece poco delicado suprimir la conciliación obligatoria en aquellos lugares donde todavía lo es así de golpe y plumazo, ¿no? Es poco delicado, y así no debería ser, ¿no? No es el método. Así como se impuso, no sé, se nos impuso verticalmente la obligatoriedad, tampoco se puede, ¿no?, quitar la obligatoriedad de un plumazo, ¿no? De un plumazo. Habría que compensarles. Ahora, hay un detalle, antes de cerrar, que los centros de conciliación tienen también una clientela medio cautiva, que no es cautiva, que es que se ha establecido que en materia de divorcio, en los tiempos de Alan de Alan 2, se da la ley que le llamaron el divorcio express, que es la posibilidad de llevar el procedimiento antaño, que era solo jurisdiccional, de lo que el código llama, y así lo han reproducido en la ley, la separación convencional y divorcio ulterior, ¿no?, llevarlo o alternativamente ante un notario o ante el alcalde municipal, ¿no?, ante la municipalidad, pero el alcalde es la autoridad competente. Entonces, esto se estableció entre tantas cosas. Entonces, cuando se tiene hijos menores, el régimen de visita, hay que establecer un régimen de visitas. ¿Cómo se logra esto? A través de un acuerdo conciliatorio. O sea, se pide al alcalde o al notario y se acompaña a un acuerdo conciliatorio sobre, cuando hay hijos menores, sobre el régimen de visitas, los alimentos, etcétera. Todos estos aspectos. Entonces ahí hay una especie, ¿no? Hay una especie, digamos, de mercadito en este campo. Pero ahí es voluntario, ¿eh? Es voluntario. Si uno, pero voluntario entre comillas, porque no, es voluntario, porque si yo quiero transitar por el procedimiento de divorcio extrajudicial, ¿no?, o sea que a la postre va a terminar en el divorcio, o sea, la disolución del vínculo, y no quiero irme a judicial, entonces pues me voy a un centro de conciliación para acordar lo conveniente sobre el alimento, régimen de visitas, y eso lo acompaño a mi solicitud primera de separación convencional, que va de los dos, lo piden los dos, y se sigue todo el procedimiento, ¿no? O sea, este sería un campo, y es también que entra, por cierto, en las estadísticas del Ministerio de Justicia sobre conciliaciones exitosas. Entonces, por eso las estadísticas que no se publican del Ministerio de Justicia hay que tomarlas con pinzas, ¿no?, porque hay que ver de qué se trata realmente para establecer éxito o fracaso. Muy bien, así tiene que legislarse, pero teniendo presente que hemos creado una expectativa, ¿no?, una expectativa entre los propietarios, titulares del centro de conciliación, de que van a tener un mercado cautivo, y eso no se le puede cortar así, pues, de plano, ¿no? Muy bien.
Bien, entonces lo dejamos aquí, porque ya entramos ahora Listo. sí. Estos son los preliminares. Esto lo vamos Estación entrada ya del a la 424 así es, 424, ¿no? Todavía y demás. 424. Para mí es 424. ¿Okay? ¿Cómo me cambian los números? ¿No? Cambiar la numeración es la cosa más absurda que puede haber. Eso ya solo, eso va a causar reacción. Igual se hizo En todo pues caso, en el código del Portugal, que no es una reforma integral, pero le cambiaron la numeración, estaban molestísimos los portugueses, con el código del 2013. Le cambiaron todos los números. y la misma disposición. Y lo cambiaron de sitio, lo que estaba aquí lo pusieron allá. Y pequeñas cositas, se habla más restrictivo todavía, más autoritario. Muy bien, entonces nos quedamos aquí Listo, profesor. y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Vamos a parar la grabación. Detener la presentación, detener la grabación.